tardes. Esta vez vamos a continuar con los temas que hemos venido desarrollando hasta ahora, ¿ya? En esta oportunidad voy a hablar de un tema que corresponde a las ciencias sociales. Como bien saben, se trata de cultura, ¿no? Se trata de la cultura, pero concebida como la cultura actual, no en el pasado, no en función de cultura extranjera, sino de la cultura que nosotros vivimos constantemente, de manera cotidiana. Bien, a este fenómeno, o vamos a decirlo así, a esta situación de coexistir con, la, con gente que forma parte de la misma cultura y con gente que trae otras culturas, se le llama interculturalidad. Y vamos a ver en qué consiste. Bien, muchas veces nosotros hemos convivido, coexistido con personas que tienen diferente cultura, ¿no? Diferentes expresiones culturales, y eso a veces genera algunos problemas. Bien, entonces, en el caso del Perú, ¿no? Se da la llamada discriminación, la discriminación étnica, llámese racial, la discriminación cultural, la discriminación económica, la discriminación social. Bien, si nosotros entendemos a la cultura como la práctica social, entonces tenemos que atribuir que la discriminación social roza todos los ámbitos de la cultura: el social, el económico, el político, el étnico, el de credo, de religión, etcétera, etcétera. Bien, entonces tenemos que tomar en cuenta esto. Bien, ahora, ante la discriminación, ante la segregación, ante la marginación que sufre una cultura por otra, u otras culturas por la cultura dominante, existe una alternativa. La alternativa es la interculturalidad. Bien, vamos a ver en qué consiste. La interculturalidad. Bien, ¿a qué le llamamos interculturalidad? Dice, interacción armónica entre diferentes culturas. Es decir, a esa relación armónica entre diferentes culturas se le llama interculturalidad, a la coexistencia armónica de una o más culturas en un mismo espacio, en un mismo territorio. Nosotros nos podemos pensar muchas veces, pero si en realidad existe interculturalidad, en el caso del Perú, en el caso de las grandes ciudades del Perú, porque hay gente de distintas culturas que coexisten, conviven, pero no es una convivencia armónica. A esa coexistencia conflictiva no se le llama interculturalidad, se le llama interculturalidad a la interacción armónica, a la coexistencia de diferentes culturas que interactúan de manera armónica, de manera en las cuales hay una coexistencia de respeto, una coexistencia de valoración por el otro, o valoración hacia el otro y valoración a la vez a uno mismo. Bien, es una interacción horizontal de respeto mutuo, considerando a todos los grupos por igual, es decir, todas las culturas son equivalentes. Acá no hay una cultura que sea mejor que la otra o valga más que la otra. Todas las culturas son respetables. ¿Y cuáles son los principios de la interculturalidad? Bien, a esta interacción armónica entre diferentes culturas, a la que llamamos interculturalidad, se basa en tres principios. Principio de ciudadanía, en el que todos somos ciudadanos y nos vemos como ciudadanos, con la misma equivalencia, con los mismos derechos.
respeto a la identidad y derechos de los pueblos. Hablamos sobre todo, al hablar de interculturalidad, estamos hablando de derechos colectivos. Respeto a la identidad y derecho de los pueblos. Del pueblo, vamos a decir, de donde es originaria esa cultura y de quienes han llegado a ese espacio, es decir, a los migrantes. También hay respeto por la cultura de los migrantes o los que son de fuera. Unidad, no imposición. La interculturalidad no impone, ¿ya? Trata de unificar, ¿m? Trata de aprender en el sentido de aprehensión, ¿no? Trata de generar una unidad, tomar lo importante de estas culturas, no imponer una sola o no imponer un solo criterio en cuanto a esta coexistencia cultural. Estos son los principios de ciudadanía, respeto a la identidad y derecho de los pueblos y a la unidad, no a la imposición. Bien, entonces ahí nosotros tenemos un cuadro que prácticamente nos señala con precisión qué es este concepto de interculturalidad. Bien, hemos compartido esa imagen y ya más o menos tenemos una idea de lo que es interculturalidad. Interculturalidad, ¿no? Esa interacción armónica entre culturas, ¿no? Interacción armónica entre diferentes culturas que están o se encuentran en un mismo espacio o territorio. Vemos los principios, el principio del respeto mutuo entre los pueblos y sus culturas, y también este tema de no imponer una cultura. Algunos por ahí dirán, ¿no? Pero profesor, eso ya de la interculturalidad es desde hace tiempo. Podemos decir, los incas ejercieron interculturalidad. No, los incas imponían. Los españoles ejercieron interculturalidad. Miren que llegaron ellos, trajeron negros, estuvieron acá con los indios, se mezclaron las culturas, se mezclaron. Coexistieron distintas culturas, pero no bajo criterios de igualdad y respeto, sino de imposición, que al final devino en discriminación. Al imponerse una cultura, las otras son discriminadas. Y en tal caso, muchas de ellas, algunas, las más vulnerables, incluso fueron borradas del mapa con el tiempo. Bueno, eso pasa cuando hay imposición. Bien, entonces vamos a ver otro gráfico en el cual podemos nosotros entender qué es interculturalidad. Muy bien, entonces vamos a ver por qué razón nosotros debemos entender, comprender y practicar la interculturalidad. ¿Por qué debemos nosotros fomentar la interculturalidad? Bien, entonces vamos a ver. Y ahí tenemos. Dice, finalidad y objetivos de la interculturalidad. Entonces, estamos hablando de un concepto como interculturalidad, de una categoría como interculturalidad. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Decimos, ya tenemos un concepto que hay que poner en práctica. Ya ponemos en práctica un concepto, una idea que a su vez constituye una alternativa a poner en práctica. ¿Pero para qué? ¿Por qué debemos poner en práctica la interculturalidad? Bien, ¿cuál es la finalidad de esta interculturalidad? Dice, contribuir a superar la exclusión y marginación social con el fin de construir una sociedad plural basada en los principios de democracia, equidad y ciudadanía,
respeto a los derechos humanos y a los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, vamos interpretando esto. La idea de plasmar la interculturalidad, la idea de llevar a cabo una coexistencia social bajo los criterios de la interculturalidad, fomentando la interculturalidad, es justamente para evitar marginación, para evitar no solo marginación social, también exclusión social, discriminación, situaciones que generan conflictos. Lo hemos visto en el país. Pero podemos citar un ejemplo trayéndolo del extranjero. Hemos visto los disturbios raciales en Estados Unidos. Y justamente hay un problema que debe abordarse con estos criterios de interculturalidad. Este concepto en Estados Unidos no es nuevo, ya ha venido proponiéndose de hace algún tiempo, pero al parecer la sociedad norteamericana o cierta gente de la sociedad norteamericana, cierto sector de la sociedad norteamericana no quiere acatar la interculturalidad y prefiere seguir marginando, discriminando, sobre todo discriminando, que es una forma de opresión. Y eso genera conflictos. Y ahí vimos el tema de los conflictos raciales, que también se han suscitado en otros lugares del mundo. Bien, entonces, queremos evitar marginación, exclusión, discriminación y por ende conflictos y por ende violencia. Vamos a practicar entonces la interculturalidad. Esa es la manera de evitarlos. Objetivo, promover el reconocimiento. A ver, objetivos, promover el reconocimiento y el respeto recíproco entre los diferentes pueblos y culturas, así como las diversas formas de vida y pensamiento. Entonces, nosotros reconocemos a esos pueblos que tienen una cultura diferente. Tenemos que interactuar con ellos, pero ellos también nos tienen que respetar. Entonces, hay un respeto mutuo, ¿ya? Y no solamente este respeto está basado en personas de culturas distintas, de razas o etnias distintas, sino incluso de pensamientos distintos. La idea es saber convivir con gente diferente, diferente en lo étnico, en lo racial, en lo cultural, en lo económico e incluso en lo político. Impulsar acciones orientadas al desarrollo de competencias y actitudes basadas en, ya vimos, justamente basadas en el respeto mutuo de las diferencias. ¿Ya? Ahí están los objetivos de la interculturalidad, su finalidad y objetivos. La idea principal es evitar la discriminación, fomentando el respeto entre distintas culturas. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Y estamos con interculturalidad. Y vamos a hablar de un principio propio de la interculturalidad y nos vamos a detener un poco en esto. ¿Ah? Bien, entonces vamos con otro concepto relacionado a la interculturalidad, por cierto. Bien, entonces, ahora sí, volvemos a compartir imagen. Y este término tiene que ver con las diversas culturas, es decir, con la diversidad cultural. En este mundo, en este espacio, e incluso en el Perú, hay diversidad. No hay una sola cultura y no hay una sola forma de ser peruano. E incluso se dice, ser peruano es también aceptar la diversidad. Bien, sí hay forma de ser peruano, hay elementos comunes
en nuestras culturas que nos hacen peruanos, pero también hay diversidad. Entonces, vamos compartiendo. Y cuando hablamos de diversidad, también hablamos de otro principio conocido como el multiculturalismo. Este multiculturalismo está, por un lado, aceptado por algunos y contradicho por otros. Aceptado por unos y tiene en contra otras posiciones. Principalmente viene del lado político no aceptar el multiculturalismo. Bien, vamos a ver nosotros en qué constituye el multiculturalismo. Multiculturalismo, acá tenemos, un poquito difícil de pronunciar, multiculturalismo. Bien. Grupos étnicos, naciones y nacionalidades, comunidades marginadas, en busca de poseer o reconquistar un estatus político por identidad, territorio o lengua. Grupos étnicos, naciones y nacionalidades, comunidades imaginadas, había dicho marginadas, un error, imaginadas, en busca de poseer o reconquistar un estatus político por identidad, territorio o lengua. A ver, vamos a ver esto, ¿no? Imaginadas, dice acá, que estaba entendiendo esto como marginadas. Pero si dice en busca de poseer o reconquistar un estatus político, este es el gráfico que he encontrado, en busca de poseer o reconquistar un estatus político por identidad, territorio o lengua. Si decimos que son comunidades imaginadas, estaremos diciendo que son comunidades que solo existen en la idea de una o más personas. Las comunidades no son fruto de una idea, o las comunidades no, a ver, ¿cómo podemos decirlo? O las comunidades las imaginamos, es decir, cuando decimos que las imaginamos, estamos diciendo que las comunidades son una idea, que tenemos una o más personas. Y eso no es así, porque las comunidades son tangibles. Estamos hablando de personas, de seres vivos, de personas y sus obras tangibles. Entonces, son comunidades marginadas. Vamos así. Grupos étnicos, naciones y nacionalidades, comunidades marginadas en busca de poseer o reconquistar un estatus político, identidad, territorio o lengua. ¿Ya? Vamos a decir, podemos decir comunidades marginadas o comunidades periféricas. Multiculturalismo, tolerancia étnica y acomodación. La diversidad étnica se asocia a la interacción grupal positiva o en conflicto. Asimilación, dice, cambio de un grupo étnico minoritario al cambiar de país con otra cultura. Cambio de un grupo étnico minoritario al cambiar de país con otra cultura. Vamos a ir explicándolo luego. La diversidad étnica se asocia a la interacción grupal positiva o en conflicto. Cuando decimos interacción grupal positiva, es que hay armonía, es una relación armónica. Y en conflicto es cuando está, por el contrario, no es armónica, es de conflicto, es de enfrentamiento. Una sociedad plural, dentro de esta diversidad étnica, una sociedad plural. La asimilación no es inevitable. Puede haber armonía étnica. La asimilación no es inevitable. Puede haber armonía étnica. Lo otro es multiculturalismo e identidad étnica. ¿Ya? Multiculturalismo e identidad étnica. Modelo opuesto al de la asimilación. A ver, ¿qué quiere decir asimilación? Cambio de un grupo étnico minoritario al cambiar de país con otra cultura. Es decir, hay gente que procede
vamos a decir, en el caso del Perú, ¿no? Gente de la selva, de alguna comunidad nativa, que va a una ciudad de la costa. En este caso, por citar un ejemplo, la capital, Lima. Se va a Lima estas personas de determinada comunidad nativa. ¿Qué les queda? Asimilarse, dejar su cultura de lado, dejar los valores culturales que tienen, que trajeron de lado, y adoptar la cultura que encuentran en dicho lugar. Esa es asimilación. Ellos cambian, solo ellos. ¿Para qué? Para tratar de pertenecer o en tal caso tratar de compenetrarse con la sociedad en la que se encuentran. Entonces, decimos, este grupo minoritario lo que hace es asimilar, es decir, va a ir dejando sus valores culturales y va adoptando los valores culturales que encontró en el lugar que llegó. ¿Ya? Es esa asimilación. Él simplemente deja de lado algo para adquirir otra cosa. La asimilación no es inevitable, ¿ya? No es inevitable, ¿no? No es inevitable. Muchos dicen, no, pues te tienes que asimilar porque no te queda otra. No es tanto así, no es tanto así. Como dicen, puede haber armonía étnica. Te pueden respetar a ti y tú respetar a los demás. Ahora, multiculturalismo e identidad étnica, opuesto al modelo de asimilación. Es decir, tú puedes poner en práctica tus valores culturales, siempre que no se enfrenten a los valores culturales del lugar al que has llegado. Es decir, tú respetas, tú tomas lo más, por lo que consideres más valioso de esa cultura, y ante ellos también te haces respetar y expones lo que consideras que puedan aprender de tu cultura. Bien, a eso se le conoce como multiculturalismo. Sobre todo en naciones muy diversas, Perú, México, ¿no? El mismo Estados Unidos, aunque es un país diferente al de México, a México y el Perú, porque México y el Perú poseen una cultura milenaria. En Estados Unidos no pasa lo mismo, la mayoría son migrantes, mientras que en México y en el Perú la mayoría son naturales, o en tal caso, naturales originarios. La mayoría de la población en México y en el Perú es originaria o está o es descendiente de población originaria o se ha combinado con la población originaria. No pasa eso en Estados Unidos, donde la mayoría son migrantes, descendientes de migrantes, en este caso, descendientes de migrantes europeos. Bien. Raíces de los conflictos étnicos. ¿Ya? A ver, se han dado no en nuestro país, pero sí en otros. Dice, reflejada en discriminación o confrontación interétnica. A ver, no se están dando en nuestro país, en otros países del mundo sí, pero en el Perú sí han existido conflictos y enfrentamientos a partir de esta discriminación interétnica. Por eso vemos la rebelión de los palenques y los cimarrones en la colonia, porque los negros se rebelaron por estar esclavizados. Vimos revueltas indígenas tratando de reivindicar los derechos de los indígenas en contra de la colonia. Y en este caso, ambas luchas coloniales contra el opresor colonial, en este caso de raza blanca, ¿no? Bien, como también a veces se enfrentan entre distintas etnias. Ha pasado en el África, en Asia y hasta en Europa. A ver, reflejada en discriminación o confrontación étnica, prejuicio y discriminación, actitud y juicio, discriminación, acción. El prejuicio,
Por ejemplo, la idea que se tiene de algunas personas que no son iguales a otras. Se cree muchas veces que cierta gente que procede de cierto lugar o que es de determinada raza o etnia está predispuesta a la delincuencia, lo cual es falso, ¿no? Bien, ese es un prejuicio. Y la discriminación, a partir del prejuicio se discrimina. Bien, piezas fractales del mosaico multicultural. Piezas fractales del mosaico multicultural. Conflicto entre recién llegados y los grupos étnicos establecidos. Bien, se ha visto discriminación, por ejemplo, hacia la gente que llega de la sierra, por parte de la gente que vive en la costa. Pero no es una confrontación que haya llevado a una suerte de guerra de carácter étnico, ¿no? Ni siquiera de violencia étnica, pero sí de todas maneras está presente y está presente como discriminación. Bien, tenemos el caso también en Europa con los musulmanes ahora, ¿no? Secuelas de la opresión. Bueno, en el caso de lo étnico, lo racial, ponemos por ejemplo la Alemania nazi con los judíos. Entonces, la Alemania nazi llevó a cabo una sistemática política de genocidio con el pueblo judío. Es innegable que los nazis se plantearon eliminar a los judíos. Y también tenían la misma versión para los gitanos, aversión hacia los gitanos y a otras etnias. Pero no solamente la Alemania nazi. Europa tiene un largo historial de antisemitismo y antijudaísmo. Asimilación forzada. El caso de los españoles que ya instalaron una cultura dominante en el Perú. Forzaron a los indígenas y a los negros y a los mestizos y a los zambos a asimilar la cultura española como cultura dominante, como cultura oficial. Y por ende, esos grupos sociales permanecieron discriminados. Y en el caso de la colonia, explotados y hasta esclavizados. Etnocidio. Bueno, entre genocidio y etnocidio. Hubo un conflicto en Alemania. Perdón, bueno, en Alemania ya cité lo de los nazis. En el África hubo otro. En Ruanda, dos etnias se enfrentan, Hutus y Tutsis, y los Hutus toman el poder y emprenden una política de exterminio contra los Tutsis. También se puede considerar eso genocidio directamente. Etnocidio es lo que pasó, por ejemplo, sin dejar de lado que fue genocidio, lo que sucedió con los aborígenes australianos. Los australianos blancos que se constituyeron como mayoría fueron exterminando sistemáticamente a los aborígenes y no contentos con exterminarlos o en tal caso diezmarlos, porque no los llegaron a exterminar del todo o no los llegaron a exterminar. Exterminar es cuando erradicas algo, no dejas nada, no dejas elementos vivos de una, en este caso si es etnocidio, de una determinada etnia. Bueno, físicamente dejaron vivos a un grupo reducido de aborígenes que finalmente sobrevivió a la masacre, sino que también, no contentos con ello, los australianos blancos y principalmente evangélicos protestantes llevaron, bueno, como promotores de esto, llevaron a cabo una política de etnocidio. Era tratar de eliminar todo vestigio cultural de las mentes de los niños aborígenes, ¿ya? Entonces, los niños aborígenes prácticamente desconocían su cultura. ¿Por qué? Porque los blancos australianos trataron de eliminar lo que quedaba de cultura en las mentes de los niños
y adolescentes aborígenes. Colonialismo cultural, es parte de ese colonialismo, lleva a estos etnocidios y a estos genocidios. Llevó, vamos hablando del pasado, ¿no? Ese colonialismo cultural hace de que dejes lo propio para asimilar unilateralmente lo que se impone. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahí tenemos una idea de lo que es multiculturalismo como parte de un contexto más amplio, el de la interculturalidad. Bien, entonces hemos dejado de compartir imágenes y eso es lo más esencial de la interculturalidad. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad de la interculturalidad es una coexistencia pacífica entre personas de diferentes culturas. Bien, bueno, eso es todo y nos vemos la próxima clase. Hasta pronto.